Gloria al Señor. Damos comienzo a nuestro programa Radial Doctrina Apostólica, dándole gracias al Señor ya por esta hermosa oportunidad, siendo hoy día lunes, me parece que 7, lunes 7 de abril. Damos comienzo a esta nueva semana ya de programación radial, que bueno, nosotros estamos en la radio de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, así que nos gozamos en el Señor de que nos dé esta hermosa oportunidad de poder estar aquí un día más y una semana más para la gloria del Señor. Bueno, y también instamos a nuestros hermanos en la fe, que siempre están ahí escuchando, aprendiendo, alimentándose de la palabra del Señor, para que usted pueda contribuir también para pagar nuestro programa Radial Doctrina Apostólica. Ya ahí hay hermanos que todos los meses colaboran, ya que han podido colaborar. Y ha sido de tremenda bendición porque hemos podido cancelar este programa y también para que muchos hermanos también puedan ser bendecidos. Ya hay personas que dicen, no, quizás no tenemos los recursos todos los meses, pero también usted puede colaborar un mes, otro mes quizás no va a poder, pero lo que ponga el Señor en su corazón. Ya agradecemos a todos los hermanos que colaboran para pagar nuestro programa radial. Ya estamos a 7, tenemos el plazo para pagar el 10 o 11 de cada mes, así que animamos a los hermanos, ya los que tengan los recursos, ya, o los que se animan también, quizás sacan de lo que tienen, ya también colaboran para que pueda hacernos llegar esa ofrenda, esa colaboración. Ya hay varias vías como usted lo puede hacer. Si es fuera de Chile, lo puede enviar por Western Union, por Banco Ría y también por Sella, me parece que es, fuera del país. Y acá en Chile puede hacer, lo mejor sería que si usted vive acá en la región metropolitana, para poder ir a buscar esa ofrenda. Ya nos pondríamos de acuerdo junto al hermano Richard para poder ir a buscar esa ofrenda al lugar donde usted vive o un lugar donde concordemos encontrarnos. O sería también a través de transferencia. Yo después, un ratito más, voy a poner la cuenta Tempo para que usted pueda transferir esa ofrenda de amor que será muy, muy útil para poder también pagar el programa y también para nuestra vocación, que es enseñar la palabra del Señor. Así que comenzamos este programa, ya nos tomamos unos minutos para poder hablar de aquello, y cualquier duda, ahí puede hablarle al hermano Richard, ya al WhatsApp, que es más 569-5318-6585. Ahí puede concordar la ofrenda y cómo usted enviaría esa ofrenda para la gloria del Señor. ¿Ya? Porque sabemos que, claro, las cosas que hacemos son espirituales, pero también hay que cancelar, hay que pagar el programa, así que sería de tremenda ayuda para nosotros, ya para poder continuar en la radio, porque obviamente nosotros no queremos forzar nada, sino que todo sea si el Señor quiere que sigamos en este programa. Así que los animamos para que usted pueda colaborar. Usted quizás dirá, no, pero es que quizás muy poco. Bueno, se va juntando y ahí se puede ir recaudando el dinero que se necesita. Así que bueno, eso primero, y vamos a orar al Señor para ya poder comenzar el programa, el programa que, bueno, todos los lunes estamos continuando con el libro de Génesis, ya que el Señor nos ayude. Es difícil ya ir avanzando más rápido en los capítulos porque hay un mar de enseñanza y un río de enseñanza, y queremos ir avanzando con la ayuda del Señor. Todavía estamos en el capítulo 3, ya estamos en el capítulo 3, y vamos a hacer un resumen ya primero
de lo que hemos hablado ya, de lo último ya, porque si retrocedimos mucho, tendríamos que usar todo el programa, así que usted vea los otros videos ya que están anteriores. Todos los lunes hemos estado sistemáticamente ahí hablando del libro de Génesis, ya, así que vamos a orar al Señor. Señor amado, Dios del cielo, queremos darle gracias, Señor, por darnos esta bendición de poder hacer este programa radial, Dios mío. Permítanos, Dios del cielo, hablar de su palabra, Señor, y permítanos hablar lo que usted quiera, Señor, no que salga de nuestro corazón las palabras, sino que es lo que usted quiera. Diríjanos, Espíritu Santo, ilumínenos su palabra, Señor, para que estas palabras, estos minutos, Dios mío, que vamos a utilizar, sean de tremenda bendición para nuestros hermanos. Le doy muchas gracias, Señor, y todo esto se lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Los primeros minutos, mis hermanos, ahí salúdenos ya y también coméntenos del tema ya, ¿qué le da el Señor? Porque siempre el Señor va dando para que todos seamos edificados. Así que ahí también usted vaya escribiendo lo que le da el Señor. Acá nuestro hermano ya nos dice bendiciones de la radio, así que ya estamos conectados. También saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan por la radio, ya, porque no todos lo escuchan por Facebook, ya, o por las aplicaciones, pero sí, sí hay hermanos que todavía escuchan solamente por la radio, así que les saludamos en el amor del Señor. Nuestra hermana Consuelo, un saludo a nuestra hermanita Consuelo, nos dice: Dios le bendiga, saludos en el amor de Cristo, que el Señor la use poderosamente, hermana. Amén. Para la gloria del Señor. Nuestra hermana Alejandrina nos dice: Dios le bendiga. Mi hermana Francesca saluda a la distancia y desde el trabajo atenta a la poderosa palabra. Amén. Un saludo a nuestra hermanita Alejandrina, que el Señor le dé la fuerza, el ánimo ya para poder estar ahí trabajando para la gloria del Señor. También nos dice nuestra hermana Consuelo: qué bueno es el Señor. Ya se escucha mucho mejor de su voz, gloria al Señor, amén. Gracias, mi hermana, sí, estuve un poquito resfriada el viernes, con dolor fuerte de cabeza, de garganta, y estaba afónica, pero ahora gracias al Señor ya estoy mucho mejor, gracias por sus oraciones que ha hecho por mi vida, así que le doy muchas gracias al Señor por sus oraciones, así que ya estoy mucho mejor. Ya vamos a leer entonces en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y bueno, uno de los puntos que hablamos, ya vamos a comentar un poquito de lo que hemos hablado. Ya uno de los puntos del capítulo 3 era que el enemigo siempre va a tergiversar ya lo que el Señor dice, ¿ya? Él nunca va a ser fiel a la palabra del Señor, porque de hecho él odia las cosas de Dios. Ya él es lo contrario a Dios, entonces él siempre va a querer tergiversar lo que el Señor dice. Entonces, y acá vimos en el capítulo 1 que dice, la parte B dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya, entonces, aquí dice... Aquí él tergiversó la palabra. ¿Por qué? Porque acá el Señor primeramente no le dice que no coma de ningún árbol del huerto, sino que le dice de un árbol. Entonces, acá vemos la astucia, como hemos hablado en los programas anteriores, ya la astucia que usó el diablo usando a la serpiente para engañar a Eva. ¿Por qué? Porque usó la astucia, usó esa inteligencia, ya, pero mal usada, ya, porque la persona astuta es una persona inteligente, pero que lo usa de mala forma. Entonces, acá vemos cómo la serpiente ya usó esta astucia para engañar a Eva. ¿Y qué hizo? Tergiversó la palabra, el mandamiento que Dios
le había dado a Adán y que Adán se la transmitió a Eva. Entonces, vemos acá cómo las personas, ya las sectas, que muchos conocemos, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, ya los adventistas y muchas sectas más, tergiversan la palabra del Señor. Ellos dicen, no, si leemos la misma, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no, si leemos la misma, es igual que la Reina Valera, ya su traducción del Nuevo Mundo. Ellos dicen, no, es la misma palabra, la Reina Valera con la traducción de ellos que es la misma. No, no es la misma. Ya, o en otros programas hemos estado hablando de aquello, bueno, junto al hermano Richard, de que hay palabras que ellos cambian, tergiversan y sacan totalmente fuera de contexto lo que quiere decir el versículo. ¿Ya? Entonces, ahí vemos el engaño del enemigo, ¿ya? Entonces, debemos cuidarnos de aquello. O nosotros mismos, cuando leamos una palabra, leamos un texto y uno no puede decir, no, es que yo lo entiendo así y así es. No, uno debe dejarse primeramente asesorar por una persona que sepa si realmente es como yo lo estoy entendiendo, ¿ya? O si no, también pedirle dirección al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también nos ilumina y nos lleva a entender las Escrituras. Entonces, debemos pedirle al Señor esa iluminación para no tergiversar la palabra de Dios. Ya no podemos tergiversar la palabra de Dios, y también pedirle a alguien que sepa, ya más que uno, y decirle, está bien como lo estoy interpretando, está bien como yo estoy leyendo la palabra, o no está bien. ¿Por qué? Porque uno dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso. Entonces el enemigo, como es astuto, va a querer engañarnos, va a querer que nosotros no entendamos bien la palabra. Pero si estamos orando, estamos ayunando, estamos buscando de Dios, Dios nos va a ir revelando la palabra. Entonces, uno de los puntos que habíamos hablado era que el enemigo tergiversó la palabra del Señor, ¿ya? El primer mandato de Dios. Dios dio un mandamiento y ese mandamiento Él lo tergiversó para engañar a Eva. Entonces, si nosotros ya conocemos la palabra del Señor, va a ser un poco más difícil que podamos ser presa fácil para el enemigo. Ya va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer la Escritura. Por ejemplo, si alguien nos dijera, no, si Jesucristo ya es menor que Dios, ya, o que el Padre, nosotros podemos decir, no, Jesucristo es igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. O nos dijera, no, el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, ¿ya?, que Él es una persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene cualidades. Él piensa, Él siente. ¿Ya? Entonces, nosotros tendríamos recursos para poder defender nuestra doctrina. Pero si no leemos la palabra, seremos presas fáciles para el enemigo, para el diablo, y que el Señor lo reprenda. Entonces, debemos pedirle al Señor que nosotros podamos entender bien las Escrituras para que podamos nosotros también defender nuestra fe y no ser presa fácil para el enemigo. Acá también acá nos llegaron otros saludos. Acá nuestra hermana Karen nos dice, muy buenas tardes, hermana Francesca. Que Dios le bendiga. Saludos desde Houston. Amén. Un saludo a nuestra hermanita Karen. Nuestro hermano Iván nos dice, Dios le bendiga, mi amada hermana Francesca, y le use poderosamente la enseñanza del día de hoy, para su gloria de su nombre, como una de los espejos compartido el programa. Amén. Un saludo a nuestro hermanito Iván. Tu hermano Luis nos dice, Dios les bendiga, hermana Francesca, junto a mi hermano Richard, atento aquí a la enseñanza en este día.
Amén. Nuestra hermana Regina nos dice, Dios le bendiga, hermana. Gloria al Señor, amén. Dios le bendiga a nuestra hermana Regina. Nuestra hermana María Inés Contreras nos dice, Dios le bendiga a mi hermana Francesca desde Pacasmayo, Perú. Amén. Un saludo a nuestro hermano. Coméntenos ya de la palabra del Señor. ¿Qué opina? ¿Ya? ¿Qué opina de aquello? ¿Somos presa fácil para las sectas cuando tergiversan la palabra? Y no solamente, mis hermanos, para las sectas, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay predicadores que muchas veces no hablan lo que dice el texto, ¿ya? Por ejemplo, leen un texto y dicen otra cosa contraria, pero ¿cómo nosotros vamos a poder saber si están diciendo lo correcto? Es que si nosotros leemos la palabra del Señor. Entonces, ese debe ser nuestra guía, ¿ya? Para no ser presa fácil del enemigo. Y también dimos el texto cuando el Señor fue tentado, ¿ya? Cuando el enemigo tentó al Señor y tergiversó la palabra y lo quiso engañar, ¿ya? Cuando le dice, por ejemplo, a ver, aquí dice, a ver, cuando dice que se tire del pináculo, a ver, dice, acá en el versículo 6, dice en Mateo 4 del 1 al 11 está el relato, pero voy a leer solamente 2 versículos, dice, y le dijo, el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le respondió, le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vemos cómo el enemigo ya quiso usar la palabra y la quiso tergiversar, en el sentido que en ningún momento el Señor dijo, claro, el Señor nos iba a guardar y va a mandar ángeles, pero no que nosotros estemos jugando ya de hacer cosas que Dios no quiere que hagamos y después le pidamos protección al Señor, no. Entonces, acá vemos cómo el enemigo quiso tergiversar la palabra del Señor, tentando al Señor, pero obviamente el Señor le respondió con la palabra y él es Dios, ¿ya? Pero cómo él le rebatió lo que el diablo le dijo a través de la palabra del Señor y bien citada y obviamente en el contexto. Entonces, vemos cómo el enemigo va a querer hacer aquello. Ya debemos cuidarnos. Y no va a ser de una forma así como brusca, no, va a ser de una forma sutil, va a ser de una forma que no nos demos cuenta, ya, porque el enemigo es astuto, no debemos olvidarnos de aquello. También el otro punto que habíamos hablado, que la serpiente le habló, ¿cierto? Entonces, debemos saber con quién hablamos, ¿ya? Es en el punto que quedamos, me parece, la semana pasada, de que debemos saber con quién hablamos, mi hermana. Porque hay personas que son realmente venenosas. Hay personas que se van a acercar a uno para poder, para hablarle mal de otra persona. O simplemente se va a acercar para dejarnos mal con otra persona. Entonces, uno debe cuidarse de aquello. Hay personas que no van a hacer bendición, ya no van a hacer bendición. Hay personas que hacen publicaciones, hacen cosas para no estar, para dejar mal a otra. Entonces, ¿cómo uno queda cuando una persona te llega con algo, con chisme, con cosas que no son edificantes? ¿Cómo uno queda? Uno queda con un pesar, uno queda como con dolor de cabeza, así como, no sé, con un pesar. Pero, ¿por qué? Porque no nos estamos cuidando con quién estamos hablando. Ya no nos estamos cuidando. Entonces, debemos saber con quién hablamos. Ya citamos 1 Corintios 15:33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ya?
no erréis, no debemos errar, mis hermanos, o sea, claro, no debemos errar. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Saber con quién hablamos. Saber con quién hablamos, mis hermanos. Porque muchas veces no pensamos en aquello. El daño que nos estamos haciendo en tener malas conversaciones. ¿A quién estamos escuchando? ¿Con quién estamos conversando? Muchas veces hay personas que dicen, no, si, por ejemplo, no sé, en el trabajo, quizás tiene conversaciones que no debe tener y después usted inconscientemente va asimilando aquello, lo va incorporando en su vocabulario. No sé, por ejemplo, una persona quizás escucha todo el día garabatos, palabras en doble sentido, y después usted no se va a dar cuenta cuando esté pensando así o esté hablando de esa forma. Entonces, uno debe cuidarse en aquello, cuidarse de aquello. Por ejemplo, acá, claro, cuidarnos de aquello. Primera de Corintios, el que hemos leído, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, no debemos dejarnos engañar. Y dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, no debemos ya dejar que nos influyan personas que no van a ser beneficio para nosotros. Ya dice la Escritura, ¿andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo? No podemos, mi hermano. Debemos cuidarnos de qué debemos, o sea, con quién nos juntamos, qué escuchamos, qué vemos, ya debemos considerar aquello. ¿Y qué sí debemos escuchar? Ya, acá nos dicen, no debemos escuchar esas cosas, no debemos errar en aquello. Pero sí, ¿qué tenemos que escuchar? Lucas 11:28. Dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, el Señor nos dice, no escuchen tales cosas. Acá en la Escritura nos habla que Eva escuchó a la serpiente, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios. O sea, en eso nosotros debemos gozarnos, en eso nosotros debemos usar nuestro tiempo, escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. ¿Cómo usted puede escuchar la voz de Dios? Leyendo la palabra, ¿ya? Escuchando predicadores, ¿ya? Que hablen de la palabra del Señor, no escuchando cosas que no van a ser edificantes. ¿Ya? ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? Lo perdemos literalmente escuchando cosas que no debemos escuchar y que no va a ser de edificación para nuestras vidas. Filipenses 4:8, o sea 4:9, perdón, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí le habla a los hermanos de Filipos, le dice que hagan lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que escucharon y lo que vieron. ¿Pero de qué? De lo que Pablo les enseñaba, ya de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuántas veces aprendimos, recibimos, oímos y vemos cosas que no debemos hacer? ¿Ya? Pero acá dice que debemos hacer lo que Dios nos ha dicho. Entonces, cuesta muchas veces, ¿ya? Cuesta porque uno, obviamente, ¿qué es más fácil? Escuchar cosas que no sé, que no nos edifican.
pero nosotros debemos pedirle al Señor que podamos aprender, recibir, oír y ver ya lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, y en este programa, ya eso fue el resumen, y en este programa vamos a hablar, mis hermanos, sobre cómo Eva añadió algo de lo que Dios no le había dicho, ¿ya? Por ejemplo, dice, y la mujer respondió, el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, o sea, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces el Señor le dijo que no comieran, pero ella le puso que no lo tocaran tampoco. Entonces, uno debe tener cuidado también, por ejemplo, lo que hablamos anteriormente, tergiversar, ya como lo hizo la serpiente, y acá Eva añadió algo que Dios no le había dicho. Entonces, vemos acá cómo esta serpiente ya la tenía como seducida ya a Eva. Entonces, ella ya tuvo esa conversación con esta serpiente, y ella dice, acá dice que ella dijo, ni tocaréis para que no muráis. Entonces, debemos cuidarnos, mi hermano, no colocarle más, ya no quitarle ni añadirle a la palabra del Señor. Yo pienso muchas veces, por ejemplo, en estas traducciones, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ellos le añaden y le sacan. Entonces uno piensa, ¿cómo no tienen temor de Dios, de estarle incluyendo y quitando a la palabra de Dios? Debemos tener temor de aquello. Porque, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 18 y 19 nos dice, en el nombre del Señor Jesucristo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, acá el Señor habla de las consecuencias que pasa cuando le quitamos o cuando le añadimos. Claro, muchas veces nosotros no sé, por citar un texto, quizás nos equivocamos o lo parafraseamos, o nos falta citar un texto, pero en ese caso uno no lo hace conscientemente, ¿ya? Pero hay personas que lo hacen conscientemente, que le quitan a la palabra del Señor o le añaden cosas a la palabra del Señor. Entonces debemos tener cuidado en aquello, ¿ya? De poner oído a aquello. Mire, la NTV dice en este texto, dice, en Apocalipsis 22, 18 y 19, dice, yo declaro solemnemente a los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está aquí escrito, Dios le agregará a esta persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Entonces, no debemos hacer aquello, mi hermano. Que el Señor nos ayude a poder siempre tratar de ser lo más preciso en citar las Escrituras, ya de no quitarle ni añadirle a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso va a traer consecuencias. Y vemos, por ejemplo, qué fue lo que pasó después de esta conversación, ¿cierto? Vemos que Eva cayó, ya desobedeció a Dios,
y no le hizo caso a Dios, sino que comió de este árbol que Dios le había dicho que no comiera. Lamentablemente, acá vemos cómo cayó ya Adán y Eva. En el caso primero de Eva y después Adán. Entonces vemos cómo aquí el ser humano pecó contra Dios. Y de ahí hasta ahora llevamos este pecado, cada uno de nosotros el pecado original. Pero aquí vemos cuándo fue la primera vez que el hombre pecó. Ya que la mujer pecó por desobedecer lo que Dios le había dicho. Entonces, aquí, claro, hubo una separación, ya hubo una separación entre las personas y Dios. ¿Por qué? Porque acá vemos cómo después el Señor los expulsó, ya del Edén, los expulsó, los sacó, y aún ahí tuvo el Señor misericordia. Porque nosotros pensábamos en aquello porque el Señor, Él podría haberlos hecho al tiro morir, ya literal, totalmente su cuerpo, porque murieron espiritualmente, pero ellos también podrían haber muerto físicamente. Y el Señor podría haber tenido el poder de haber hecho otros seres humanos, ya nuevamente, pero el Señor igual tuvo misericordia. Ya tuvo misericordia porque ellos pecaron contra Dios, se escondieron, porque de hecho vemos cómo ellos se escondieron de Dios cuando escucharon la voz de Dios. Entonces, hubo una separación. Entonces, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, acá podemos ver en el libro de Génesis cómo el hombre pecó. Cómo el hombre y la mujer pecaron contra Dios. Acá vemos un contexto igual para nosotros que dice, como triste igual en alguna medida, porque uno dice, ellos teniendo un lugar perfecto, teniendo un lugar que ellos no tenían que esforzarse, porque después vemos más adelante que después de salir del huerto tuvieron que esforzarse mucho más, sufrieron, de hecho después, en el caso del hombre y la mujer llegó un tiempo y tenían que morir, ¿ya? Pero si ellos no hubieran pecado, hubiera sido otra la realidad del ser humano. Entonces, yo pensaba en aquello que como cuando uno no es obediente a Dios va perdiendo cosas, ¿ya? Va perdiendo cosas. En este caso, Adán y Eva desobedecieron el mandamiento que Dios le había dado, que no comieran de ese fruto. Pero ¿en qué nosotros le estamos desobedeciendo a Dios? Ya usted me dirá, no, pero es que yo no tuve culpa de lo que hizo Adán y Eva, ¿ya? Claro, usted no tuvo culpa, ¿cierto? Porque ellos fueron los primeros que pecaron. Pero usted, ¿en qué está desobedeciendo a Dios? ¿En qué yo estoy desobedeciendo a Dios? Usted me dirá, no, pero es que el ejemplo que usted me está dando aquí, no, para mí es fácil, no, es que yo no hubiera comido de ese árbol quizás, pero no, quizás si uno hubiera estado ahí, también lo hubiera hecho, ya quizás uno igual hubiera sido envuelto por la serpiente y también por la voluntad de uno. Entonces, pero uno en este momento, usted piense en un momento, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo para desobedecer la voz de Dios? El Señor nos ha dado mandamientos, el Señor nos ha dado mandatos. Ya quizás para nosotros uno dice, no, pero es que Eva tuvo uno solo, nosotros tenemos muchos, ¿ya? Pero nosotros tenemos la gracia de Dios, ya que el Señor vino a morir por nuestros pecados y nos limpiamos con la sangre de Cristo y somos redimidos de nuestros pecados. Pero nosotros también muchas veces desobedecemos a Dios. Y eso nos va alejando de Dios, ¿ya? Cuando, por ejemplo, usted puede decir, sí, pero es que usted me dice, no, pero es que si siempre pecamos, sí, siempre pecamos. Pero hay cosas que se van reiterando en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros, como que
obsesionamos en aquello y hacemos eso y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir y eso nos va alejando de Dios. Entonces, debemos pensar en este momento, ¿qué es lo que nos está alejando de Dios? ¿Qué es? Aquí ellos se escondieron, porque acá dice, mire, ya, por ejemplo en el 6 habla cuando vio el árbol codiciable, lo comió, y dice que después le dio de comer a su marido, que era Adán, y en el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el 8 dice, y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Entonces, ¿qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. Ellos, en su inocencia, ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Al comer eso, ellos salieron de la inocencia. ¿Ya? Ellos salieron de la inocencia y ¿qué hicieron? Se cubrieron y se escondieron cuando escucharon la voz de Dios. Entonces, lo primero que ellos perdieron fue la comunión con Dios. Porque, imagínense, ellos quizás estaban habitualmente ellos escuchaban la voz de Dios y no les daba temor la voz de Dios. Entonces, y cuando ellos cayeron, cuando ellos pecaron contra Dios, ellos se escondieron de la voz de Dios. Entonces, hay personas, ya quizás digan, no, es que, por ejemplo, una vez yo escuché a una persona que decía como que le daba temor, por ejemplo, escuchar el libro, por ejemplo, de Apocalipsis, el leer la palabra, porque no sé qué le podía decir el Señor. Pero ¿cómo uno le va a dar temor leer la palabra? Entonces, cuando la persona se está alejando de Dios, ya es una señal de decir, no, es que como que ya no quiero leer la Biblia. Ya no quiero leer, no, porque leo la Biblia y me sale puro juicio. Hay personas que yo he escuchado que dicen, yo quiero pedir una palabra por fe. Y abren la palabra y le sale, no sé, un juicio, por ejemplo. Pero también esa es una palabra de misericordia, porque el Señor quiere sacarnos del error. Pero el pecado no nos permite acercarnos a leer la palabra del Señor. Entonces, imagínense, ellos se escondieron de la voz de Dios. Nosotros deberíamos, al contrario, acercarnos a escuchar la voz de Dios, a acercarnos. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿ya? Si estamos pecando delante de Dios reiteradamente en cosas, debemos pedirle, Señor, ayúdeme. Ya no quiero pecar más contra usted, porque esto me está separando de usted. Esto me está alejando de leer la palabra. Al estar pecando reiteradamente me está... ya no tengo ánimo de orar. Ya no tengo ánimo de hacer las cosas de Dios. Entonces debemos pedirle al Señor aquello. Debemos pedirle al Señor, Señor, permítame acercarme más a usted. Porque un cristiano, ¿qué va a querer? Estar más cerca de Dios. Un cristiano, ¿qué va a querer? Escuchar la voz de Dios. Esa es como una delicia. Ya es como miel para nuestro paladar, escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Pero ¿cuántas personas se alejan de aquello? Entonces, debemos pedirle al Señor aquello. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo nosotros no nos vamos a alejar de Dios? ¿Cierto? Hablamos que el pecado nos aleja de Dios, ¿cierto? El pecado. La desobediencia nos aleja de Dios, como lo hizo, o sea, como fue en el caso de Adán y Eva, ¿cierto? Los alejó de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Porque, claro, el Señor lo sacó del huerto, ya lo sacó de ese lugar, pero el Señor lo siguió guardando, cuidando. Entonces,
Esa es la misericordia de Dios. Entonces nosotros debemos tomarnos de esa misericordia de Dios. Así que ahí coméntenos qué le da el Señor, de esta palabra que es tan hermosa, ya es tan hermosa, y que el Señor nos ayude a nunca escondernos de Dios. Porque por ejemplo, hay un texto que dice que aunque nos vamos hasta lo profundo de la tierra, ahí está Dios. Si nos fuéramos, nos escondiéramos en algún lugar, ahí está Dios. En todo lugar está Dios. Entonces no podemos, que el Señor nos ayude. Si usted se está alejando de Dios, si yo me estoy alejando de Dios, que el Señor nos ayude a acercarnos más a Él. No alejarnos, no escondernos de Dios, ¿ya? No escondernos de Dios. De hecho, si hemos pecado, debemos pedirle misericordia al Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y aquí voy a buscarlo porque se me salió ¿dónde está el? A ver aquí. Entonces que el Señor nos ayude a poder estar buscando de Dios, buscando de nuestro Dios. Ya, aquí nuestra hermanita Axa nos dice: el Señor le bendiga grandemente, hermana Francesca, amén. La serpiente envolvió tanto a la mujer que ella le añadió a las palabras dichas por Dios. Amén. El Señor nos ayude a ver cuando la serpiente nos quiera envolver. Acá nuestra hermana Nelly nos dice: amén, Dios le bendiga a mi hermana Francesca, amén, un saludo. Nuestra hermana Alba nos dice: Dios le bendiga grandemente a mi hermanita Francesca, compartía la bendición, amén. Nuestra hermana Axa nos dice: amén, el pecado produce en nosotros el escondernos de Dios, de los hermanos, del pastor. El enemigo nos tienta y luego el pecado produce culpa. Así es. Claro, los hermanos, las personas que están como alejadas de las cosas de Dios, se alejan incluso de los hermanos. Ya, por ejemplo, no sé, un hermano quizás lo llama y no quieren responder porque se están escondiendo, ya se están escondiendo porque no quieren que le hablen de Dios. No quieren porque están alejados de las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Es orando, es ayunando, es estar leyendo la palabra. De esa forma nosotros podemos acercarnos a Dios. Ya el pecado nos aleja de Dios, ya como lo hizo acá en el caso de Adán y Eva. Hubo una separación entre el hombre y Dios. Ya hubo una separación. Pero qué hermoso, porque Cristo vino acá a la tierra y nos hizo nuevamente esa unión con el Padre. Ya, porque tenemos a Cristo, nuestro intercedor. Ya, Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, como dice la Escritura. Y no solo por los nuestros, sino que por los de todo el mundo. Entonces debemos tomarnos de Dios. Debemos pedirle a Dios, ya pedirle al Señor, y ver qué cosa, ya detectar qué cosa nos está alejando de Dios. ¿Qué cosas? No sé, quizás las amistades, quizás nuestro trabajo nos está envolviendo tanto y nos está alejando de Dios. Quizás nuestros estudios nos están como envolviendo tanto y nos están alejando de Dios. O no sé, ahí cualquier cosa, sus problemas también quizás lo están volviendo sus problemas y encuentra que no tienen solución. También tenemos que detectar aquello, mi hermano. ¿Qué es lo que está haciendo que nos aleje de Dios? Hay algo ahí. Gloria al Señor si usted está, pero como se dice acá en Chile, a full buscando a Dios, gloria a Dios. Ya tiene que gozarse en aquello, ya que quiere puro orar, ayunar. Amén, gloria al Señor. Pero cuando usted sienta que se está alejando de Dios, ya ese es un síntoma que no está bien espiritualmente, ¿ya? Que no está bien espiritualmente. Después nos dice nuestra hermana Axa: es tan trascendental la obediencia, en términos simples es cumplir la voluntad de quien manda.
Increíble que un acto de desobediencia hizo caer a toda la humanidad. Ser obediente es vivir el señorío de Cristo en toda nuestra vida, poner por obra la palabra del Señor. Claro, lo que decía nuestra hermana Axa, claro, porque el pecado de ellos conllevó ese pecado hasta ahora, porque es una consecuencia que nos llega hasta ahora a nosotros, porque nosotros tenemos ese pecado, la inclinación a hacer el mal, ¿ya? A hacer el mal, de ser desobediente, porque, por ejemplo, usted no se esfuerza para ser desobediente, o yo no me esfuerzo para ser desobediente, yo no me esfuerzo quizás para mentir, ¿ya? Yo no me esfuerzo para hacer el mal, ¿no? Porque uno, eso como que es natural en uno, ¿ya? Pero sí debemos esforzarnos para ser obedientes a Dios. Debemos esforzarnos, ¿ya? De hacer la voluntad de nuestro Dios. Acá nuestro hermano Ángel nos dice: Dios le bendiga grandemente, hermana Francesca, saludos de Alicante, España. El enemigo engaña a los hermanos haciéndoles creer que si pecan ya no pueden seguir sirviendo a Dios. Y se alejan, se esconden. Dios no es así. Amén. En Dios tenemos uno de los atributos que yo creo que hasta el día de hoy es tan maravilloso, que es la misericordia. Ya, la misericordia de Dios. Porque si no tuviera misericordia, nosotros seríamos consumidos, ya, inmediatamente. La misericordia de Dios. Y esto también se puede ver aquí cómo el Señor tuvo misericordia del ser humano. Hay un texto que dice que el Señor tuvo misericordia del ser humano, pero, por ejemplo, no fue igual como con los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces, Él los dejó ya a su perdición, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor, ¿qué hizo? El Señor ya tenía un plan hecho para que Cristo viniera a morir por nuestros pecados, imagínense. Un plan, pero tremendo. Un plan tremendo de redención para salvarnos. Entonces, es hermosa la misericordia de Dios, los atributos de Dios. La misericordia, la bondad, el amor, ¿ya? Todos esos atributos que nos tomamos de aquello. Dice la Escritura: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino que por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, pero tampoco es un llamado, no, total, peco lo que yo quiera y después pido perdón, no. Sino que si hemos pecado, debemos pedirle perdón al Señor. Hay personas que ni siquiera ellos se perdonan lo que han hecho. El Señor ya los ha perdonado, pero ellos mismos no, es que Dios no me va a perdonar, es que Dios no, es que mi pecado es tan grande. No, el Señor siempre tiene misericordia. Entonces debemos acercarnos, como dice la Escritura, ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. El oportuno socorro, el Señor siempre nos socorre. Entonces, acá el Señor, ¿cierto?, les habla. Tuvieron temor de lo que al escuchar la voz de Dios. Entonces, dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo. Entonces, en esta parte, mi hermano, uno ve cómo todos echaron la culpa. El Señor llamó a Adán, ¿cierto? Y diciéndole que por qué él había comido. Pero Adán le echó la culpa a Eva y Eva a la serpiente. Entonces, eso en nosotros muchas veces reiterado. Muchas veces uno le echa la culpa a la otra persona para no tener la responsabilidad de lo que uno ha hecho. Entonces, en este caso, Adán no fue capaz de decir, sí, Señor, yo me equivoqué. Señor, yo no le hice caso. Yo escuché a Eva, pero es mi responsabilidad porque usted me dio este mandamiento a mí. Entonces, pero él no. ¿Qué dijo? Y le dijo, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces, él está diciendo, Señor, la mujer que tú me diste, ella me hizo caer. Y la mujer, la serpiente. Entonces, pero uno tiene que asumir muchas veces la responsabilidad. Cuando uno se equivoca, cuesta muchas veces. Cuesta porque uno prefiere decir, no, pero si yo no tuve la culpa, o sacarse los pillos, como se dice acá en Chile, sacarse los pillos y no reconocer que uno se equivocó. Quizás podemos especular que quizás si es que él hubiera dicho, podría haber dicho, sí, Señor, yo fui responsable, yo tengo la culpa. Quizás otro hubiera sido la historia. Pero acá Adán, ¿qué hizo? Él no asumió su culpa. Entonces, nosotros estamos asumiendo las cosas, nuestras responsabilidades. Muchas veces podemos decir, Señor, es que no estoy buscando de Dios porque y uno le da muchas justificaciones. Y uno le da responsabilidad a otras cosas. No, es que por esto no lo puedo hacer. Es que por esto otro no lo puedo hacer. Pero no, uno tiene que decir, no, yo realmente no me he dado el tiempo. Yo realmente no he tenido disposición. Yo realmente no he tenido las ganas de hacerlo. Quizás muchas veces he tenido el tiempo y no he querido hacerlo. Pero siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa para no tener uno no asumir la responsabilidad de aquello. Es fácil echarle la culpa a otro. Pero muchas veces uno tiene que, no, esta es mi culpa. Si yo estoy en esta condición es porque yo dejé de buscar de Dios. Si yo estoy en esta condición es porque yo dejé de leer la palabra. Si yo estoy en esta condición es porque yo dejé de orar. Pero no, muchas veces no es que, por ejemplo, yo dejé de ir a la iglesia porque me pasó esto. Justificación. Porque si usted está yendo a una iglesia, usted quiere buscar de Dios, usted no tendría que poner justificaciones, sino que asumir, ¿sabe qué? Yo realmente no he estado buscando de Dios y me enfrié, ya no quiero ir a la iglesia, pero no ponga como excusa a otros. No ponga como excusa otras cosas. No, es que tengo que hacer tal. No ponga excusa. No, asuma su responsabilidad. Asumamos nuestra responsabilidad en las cosas de Dios. Debemos tomar nuestra responsabilidad, no echarle la culpa a otros. Es más fácil eso. Es más fácil echarle la culpa a otros. No, es que, no sé, es que mi trabajo, no. Usted tiene que darse el tiempo, de darse un tiempo de buscar de Dios. Tiene que darse un tiempo. O las hermanas, no, es que mis hijos me demandan tanto tiempo. Excusas.
Muchas veces son excusas y a esa excusa le ponemos nombres o ponemos cosas que para justificarnos delante de Dios. Pero el Señor está viendo todo aquello. El Señor estaba viendo lo que estaba haciendo Adán y Eva. Y el Señor, porque Él podía haber llegado y podía haberle dicho, ya, tú comiste del árbol, tú me desobedeciste, ya, fuera, salgan de aquí, o podrían haberle dicho ya, eliminados, totalmente. Pero el Señor, ¿qué hizo? Le habló a Adán para ver qué le decía Adán. Entonces, en el caso de Adán se justificó. ¿Cuáles han sido nuestras justificaciones delante de Dios? ¿Cuáles han sido nuestras justificaciones para no obedecer la voz de Dios? Ahí, en su mente, que vengan esos recuerdos, vienen mis recuerdos también. ¿Cuál ha sido la justificación para no buscar de Dios? Para no obedecer a Dios. ¿Cuáles son sus justificaciones? ¿Cuáles son? Acá nos llegaron otros comentarios. Nuestra hermana Dalila nos dice: Dios les bendiga grandemente y les guarde, mis amados hermanos. Muchas gracias por todo lo que entregan. Un abrazo. Amén. Un saludo a nuestra hermana. Nuestra hermana Axa nos dice: hay muchos que se descarrían y nunca dicen dejé de orar, dejé de congregarme, de consagrarme, dejé de buscar al Señor. Siempre culpan a la iglesia, a los hermanos, al pastor. El hijo pródigo reconoció su falta y dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Claro, uno debe reconocer en qué hemos fallado o hemos pecado. Así que, bueno, mi hermano, espero que haya sido de tremenda bendición esta palabra, ¿ya? Primeramente que el Señor nos ayude, ¿ya? Nos ayude a poder, poner la palabra por obra, ¿ya? Poner la palabra por obra para la gloria del Señor, ¿ya? Y cuando tengamos, no pongamos excusas para no obedecer a Dios, ¿ya? No pongamos excusas. Seamos bien mujeres, bien hombres, ya los varones, para reconocer que por qué no hemos obedecido, ya, la voz de Dios. ¿Ya? Y bueno, mencionar para que ustedes nos busquen ya en el canal de YouTube, ya, en el canal de YouTube, que se llama Richard Riquelme, ya, Richard Riquelme, canal de YouTube, Richard Riquelme, para que usted nos busque ahí van a estar los programas que se hacen y predicaciones, ya, porque recuerde que por Facebook ya a los 30 días ya no va a estar este programa. Así que si usted quiere escucharlo nuevamente, tiempo después o ahora mismo igual, el hermano Richard después se da el tiempo de descargar los videos, de subirlos después a YouTube, para que usted los encuentre ahí, los visite y los comparta también. Ya le ponga like ahí a los programas para que nos visite en el canal de YouTube Richard Riquelme, ya, para que los busque ahí. Y como le digo, ahí van a estar, hermano Richard, todos los días va subiendo videos para que los tenga ahí y nos pueda visitar. Ya, nuevamente, recuerde que los videos después de 30 días por Facebook se borran, así que para que nos busque ahí en la programación, ahí en YouTube, para que sea edificado ya espiritualmente para la gloria del Señor. A Richard Riquelme González, ya. Y comente y también comparta ya el programa aquí en Facebook, ya, para que muchas personas también sean edificadas. Ya, comparta, comente y dele un like, ya, un like también o me gusta ahí al programa radial, para que también le salga a sus contactos, ya, y que sea de tremenda bendición esta palabra
Y bueno, nos vamos a encontrar este otro lunes, Dios mediante, con la ayuda del Señor. Y bueno, y recordar nuevamente ya para que usted nos pueda estar colaborando para las ofrendas, para que podamos seguir en el programa radial con la ayuda del Señor, porque necesitamos estos recursos para poder seguir si el Señor lo permite. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, y ha sido una tremenda bendición poder compartir con ustedes y que el Señor les bendiga.